Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo perfume. En esta ocasión de la casa Lancôme. Nos vamos a ir a la línea Maison Lancôme, el cual aquí tenemos el perfume que vamos a descubrir hoy, que se llama Tuberoses Castagne Eau de Parfum. Esta es la línea alta o exclusiva de la casa Lancôme. Ya vemos cómo es la cajita donde nos lo presentan en tonos blancos. Aquí viene un grabado, dorados y de todo. La verdad, muy bien cuidada la presentación de este perfume. Y más aún cuando nos vamos a lo que es el frasco. Es que esto es como una joya, porque mirad cómo viene, aquí es una placa de estas como las que cortan con láser, fijaros, es precioso. Y luego, bueno, pues aquí viene con el nombre del perfume, Tuberose y todos estos pequeños datos. El líquido, este tapón es imantado. Bueno, detallitos de este perfume. Ahora bien, como siempre, leemos las notas que nos cuentan muy poquito y lo comentamos. Tuberose Castagne es del año 2016 de la familia floral, con notas de nardos, castaña y haba tonka. No nos cuentan más. Mira, pero es cierto que si nos fuéramos a lo que es la composición química de este perfume, nos contarían muchas más notas. Te pones a leer y vas a ver rápidamente que nos dicen distintas notas que nos dan datos de otros aromas. Pero ¿sabes qué? Aquí es innecesario, totalmente innecesario, porque este perfume huele a lo que te cuentan. Podrá tener muchas más notas ocultas, pero no son necesarias, porque cuando tú te pones este perfume huele, huele a eso, huele a una castaña asada con vainilla y demás. Bueno, ahora vamos al aroma. Intensidad de perfume alta, con duración en torno a las 10-11 horas. Dura muchísimo tiempo. Este perfume no es necesario aplicarte muchísimas aplicaciones de él, ya que con 2-3 veces que te pones este perfume ya te rodea, tiene intensidad, tiene una estela enorme. El mejor tiempo para utilizarlo es otoño-invierno. Yo me hice con este perfume a primeros de verano, pero ni tan siquiera he visto necesario reseñarlo en ese tiempo, puesto que este perfume, para utilizarlo cuando más a gusto te sientes con él, es cuando empieza el fresco. Y sí que es cierto que creo que probarlo en un tiempo equivocado, como es el pleno verano con mucho calor, puede ser contraproducente, porque puede provocarte un poquito de agobio con un olor tan intenso y que además es que, a ver, mi opinión personal, esto es calidez dentro de un perfume y dentro también tiene ese tono gourmand de la vainilla. Entonces, para mí esto es otoño-invierno, esto es frescor. En fin, seguimos. Teniendo en cuenta que este perfume tiene esta intensidad, hay que utilizarlo con cuentagotas. Hay que decir que, como decía, su aroma es lo que nos cuentan. Rápidamente hueles a este fruto seco. Es como una castaña asada, una crema de castañas. Imagínate que haces una crema de castañas donde por supuesto tienes la flor de nardo, que hace un conjunto muy especial, dándole un toque floral que distingue junto con esta crema de castañas. El haba tonka da una sensación. El haba tonka de por sí huele a una mezcla de vainilla y como almendra con un toquecito amargo. Entonces tú imagínate que este haba tonka le va a dar esa sensación de vainilla a esta crema calentita de castañas. Y tú cuando lo hueles y tú cuando te lo pones, huele a esto. No hace falta que te cuenten más del perfume. Es
cálido, es cremoso, es gourmand, es completamente impresionante, es otra historia. Es un perfume que para mí me resulta cálido. No es un perfume que tenga fases, olvídate, ni de inicio, ni corazón, ni de nada. Es un conjunto de aroma tal y como te cuento. Pero es cálido. Es como esa noche de frío, ese día de lluvia, o ese abrazo que te da calor cuando hace mucho frío. Es calor corporal, yo qué sé, es todo lo que tú te puedas imaginar de calorcito placentero. Esa es la forma en la que a mí se me representa este perfume cuando lo huelo. Simple y llanamente. Dentro de esa composición complicada de aromas es así de sencilla. ¿Y por qué digo complicada? Porque yo cuando lo pruebo soy perfectamente consciente de que es un aroma que no le va a gustar a todo el mundo. Precisamente porque son aromas, primero, el nardo es una flor que no le gusta a todo el mundo y sí que la podemos distinguir aquí en este conjunto. Y la castaña es un aroma, es un fruto seco que se cría muy bien aquí en España, el cual quizá si no lo has olido nunca, o te gusta mucho o no te gusta nada, ¿de acuerdo? Y luego la vainilla, que aunque esté en forma de haba tonka, huele mucho a vainilla. Entonces también hay muchas personas que es un aroma que no les gusta demasiado. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo sé que puede ser un aroma de amor u odio. Ahora bien, si lo pruebas y te gusta, puede ser tremendamente interesante porque es muy, muy, muy distinto a otros perfumes que estamos acostumbrados en la perfumería comercial, ya que este tipo de aromas, esta combinación de nardos y castaña, no la encuentras en ninguna parte. Quizá y piensas que es difícil probarlos, pero por ejemplo, si vives en España, el Corte Inglés es cuestión de preguntar. En muchas perfumerías comerciales no tienen la línea exclusiva de Lancôme, pero sí que el Corte Inglés en algunas de las secciones de Lancôme suelen tener el stand donde tienen toda esta línea. Muchas veces es cuestión de ponerte en contacto con atención al cliente de ellos y preguntarle cuál es el stand de el Corte Inglés de Lancôme de vuestra zona que tenga esta línea de perfumes. Llamar y preguntar no cuesta nada, así que por lo menos te puedes enterar. Te lo digo porque, no porque me patrocine el Corte Inglés, por supuesto que no, pero porque hay que probarlo, ¿de acuerdo? Sí que es un perfume que me ha gustado mucho, creo que es un perfume chulísimo, tiene un toque de interesante, es incluso cálido, sensual, es que esto es abrazable, yo que sé, muchas cosas que te puede inspirar un perfume así, pero a mí me gusta mucho, pero soy consciente de que habrá gente que no le guste nada, por eso yo os recomiendo probarlo antes si tenéis la ocasión, por si acaso no os dejéis llevar por la emoción de los demás, porque este es, aunque sea de la casa Lancôme, al ser de la línea alta se nota que es muy calidad nicho, en el aroma, en la calidad y en lo que os encontráis. Pero tú imagínate que no te gusta el aroma y te tienes que pasar 10 horas con el perfume puesto, te puede dar algo. Bueno amigos, como siempre, esto está también con mi opinión personal de este perfume. Lo más importante es que si lo has probado, compartas tu opinión con nosotros, que tu opinión es muy importante. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido de utilidad. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.